Saludos y bienvenidos una vez más a mi canal de métodos matemáticos para ingenieros, de donde del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, de la cuarta edición de Denis Hill, vamos a estar realizando algunos ejercicios del capítulo 17.5 del mismo libro. Él tiene como tema residuos y teoremas de residuos. Mi nombre es Jeffrey de Jesús Meléndez Marte y fui quien preparó esta diapositiva de manera explicativa, o una manera que puedan entender todo lo que vean en este video, que entiendan todo. Pero bueno, vamos allá. Entonces, el primer ejercicio que nosotros vamos a estar realizando es el número 7, donde se nos dice que encontremos el residuo en la función proporcionada, que en nuestro caso f de z es igual a z sobre x es igual a z sobre z al cuadrado más 16. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es la fórmula que obtenemos, que es la siguiente. Entonces vamos a emplear eso que tenemos acá en eso que tenemos por acá. ¿Qué decimos? Vamos a reescribir nuestra función, es lo primero. Entonces vamos a buscar las raíces, no podemos tenerla así, vamos a buscar raíces de z al cuadrado más 16. Nosotros si buscamos las raíces, nos vamos a dar cuenta por acá, vamos a ver, creo que tengo que moverme primero para mover la calculadora y moverme de nuevo. Si nosotros buscamos esas raíces, nosotros nos vamos a dar cuenta directamente que van a ser igual a que, a ver, 1, 0 y 16 positivo a menos 4i y 4i. O sea que nosotros vamos a tener z, esto f de z reescrito de una manera mejor, que sería en nuestro caso z sobre z menos 4i, que multiplica a z más 4i, que fueron las raíces que nosotros buscamos. También lo podemos sencillamente igualar a 0, mandar el 16 al otro lado, está positivo, pasa negativo, le sacamos la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 16 sabemos que es 4, pero como es menos 16, entonces sale como más o menos 4i, donde ahí es la parte imaginaria. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. Tenemos que el residuo de la función f de z, coma, en el punto donde se nos hace 0, z de 0 quiere decir el punto donde se nos hace 0. Aquí tenemos dos partes, z menos 4i y z más 4i. La primera parte se nos hace 0 en 4i. Y la segunda parte, si sustituimos z, se nos hace 0 en menos 4i. Entonces vamos a trabajar con la primera parte. Decimos que el residuo de f de z de 4i, recuerden que si sustituimos 4i aquí nos va a dar 0, es igual a ¿qué? Al límite cuando z tiende al punto donde se nos hace 0, ¿de quién? De z menos el punto donde se nos hace 0 multiplicado por f de z. Entonces, como podemos ver, esta parte acá se nos va con esta, quedando entonces z sobre z más 4i. Entonces sustituimos lo que dice el límite, sería el límite cuando z tiende a 4i, de esta operación que tiene aquí, tenemos acá, y vamos a tener entonces 4i sobre 4i más 4i, eso va a ser igual a 4i sobre 8i, y nosotros sabemos que i se va con i, y va a quedar 1/2. Entonces, la segunda parte donde se nos hace 0 esta función es en menos 4i. Si sustituimos aquí por menos 4i más 4i va a dar 0, 0 por esto, 0, un desastre. En fin. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra fórmula res, o de residuo, de la función f de z, coma, en el punto donde se nos hace 0. Va a ser igual a ¿quién? Al límite de z cuando tiende al punto donde se nos hace 0, de z más 4i, aquí es más porque es menos 4, y con el menos de la fórmula, pues menos por menos más, multiplicado por f de z, que lo tenemos acá. Entonces vemos que esta parte se va con esta, quedándonos así, z sobre z más 4i. Sustituimos
y vamos a tener 4i sobre menos 4i menos 4i, y eso va a ser igual, aquí va un menos, me lo comí por lo visto, pero eso se puede arreglar, menos 4i, ahora sí, y eso va a ser igual a menos 4i sobre menos 8i, y todo eso menos con menos se va, y con i se va, y va a quedar un medio. Y ahí termina ese ejercicio. Todos los ejercicios del 7 al 16 es lo mismito, no varían. Pero no, mentira, ahí viene el otro tema, que es el siguiente. El ejercicio número 13 varía. ¿Por qué? Porque acá vamos a aplicar lo siguiente. Este residuo en el polo es de orden n, el otro no era de orden n. Entonces, si analizamos nuestra función f de z, se nos hace 0 en dos partes. Si nosotros cambiamos z al cuadrado, si hacemos eso igual 0, la función se va a hacer 0 completa. Y si cambiamos donde tenemos z menos pi, si esa z la cambiamos, aunque parece un 2 eso, pero es una z, si la cambiamos por pi, pi menos pi va a ser 0, y también se va a hacer 0 la función. Entonces vemos que nada más se hacen 0 en esas dos partes. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos entonces a utilizar esta fórmula que tenemos acá en la pantalla. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a tener que res en el primer punto que dijimos que se nos va a hacer 0, ¿verdad? Que es 0, va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre n menos 1. ¿Quién es n? Es al que está elevado la operación. En este caso z está elevado al cuadrado. Recuerden que primero estamos trabajando con z, que si le damos 0, pues entonces se va a hacer 0 todo. Entonces, por el límite de la derivada de n a la menos 1, pero n es 2 y menos 1 es 1, por eso sería la primera derivada normal. ¿De quién? De z menos el punto donde se hace 0 a la n, que en este caso es 2, ¿por quién? Multiplicado por f de z, que es esto que tenemos acá. Y tendremos nuestra operación de esta manera. Aquí podemos ver que nos va a quedar z al cuadrado. Z al cuadrado se va con z al cuadrado, quedándonos entonces solamente 1 sobre 1 factorial del límite de la derivada de ¿quién? Del coseno de z sobre z menos pi todo elevado a la 3. Nosotros conocemos que esto nos va a dar 1, como ya decimos. Nosotros conocemos esta derivada, o sea, podemos hacerla en la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la derivada de la de arriba por la de abajo, entre la de abajo al cuadrado, nos va a dar esto que tenemos acá. Entonces comenzamos a sustituir cuando z vale 0, y al final, bueno, en esta parte lo que hicimos fue que simplificamos, sacamos z menos pi como factor común, z menos pi cuadrado se va con 2 de estos y va a quedar a la cuarta. Ahora sí lo que hacemos es sustituir. Cuando sustituimos, entonces nos va a dar 3 sobre pi a la 4. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es menos 1, con el menos va a dar 3, y acá el seno de 0 es 0. Entonces la siguiente parte es de z menos pi. Dijimos que se nos hace 0 en pi. Entonces vamos a comenzar a sustituir todos nuestros valores en nuestra fórmula. Tenemos 1 sobre n menos 1 factorial. Si nos fijamos acá ya varía, es 3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la segunda parte, que es z menos pi, y este está elevado al 3. Ahorita trabajamos a la 2 porque z está elevado a la 2. Entonces la derivada es n menos 1, 3 menos 1, 2. Por eso trabajaremos con la segunda derivada. ¿De quién? Pues de lo siguiente, de z menos pi a las 3,
que multiplica el coseno de z sobre z al cuadrado por z menos pi a la 3. Esto se puede ir con esto. A ver si lo puedo marcar para que se vea mejor. Esta parte z menos pi a la 3 se puede ir con z menos pi a la 3, quedándonos así solamente 1 sobre 2 factorial del límite cuando z tiende a pi de la segunda derivada con respecto a z. ¿De quién? Del coseno de z sobre z al cuadrado. Entonces miren qué haremos acá. Para no derivar dos veces, sencillamente ya tendremos la derivada. O sea, ya aquí ya la tengo dos veces derivada para no hacerla por parte. Ya sabemos que vamos a caer en ese resultado, la cual es menos z al cuadrado por el coseno de z más 4z por el seno de z más 6 coseno de z, todo sobre z a la 4. Entonces, nuestro resultado cuando sustituimos por pi será igual a pi al cuadrado menos 6 sobre pi a la 4. Y ahí termina ese ejercicio. Si nosotros nos ponemos a ver, es solamente identificar quién es nuestra n, cuál es nuestro punto donde se nos va a hacer 0 y cuál es nuestra f de z. Entonces, este es su tema, el 17.15, tiene otro tema más, la cual es el teorema del residuo de Cauchy. Pero lamentablemente yo no seré quien le explicaré ese tema, sino que Octavio Carrasco Balbuena es mi compañero, estará explicando este tema. Y así como dice su apellido al final, lo explica de manera bien buena. De todos modos le dejaré el link aquí abajo en la descripción del video. Y gracias por todo, no olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.